Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es James Francisco Huetio Daza, estudiante virtual de la Iberoamericana. Expongo un poco de mi trabajo de lógica matemática. Parto aclarando que lógica matemática lo divido en dos unidades, unidad 1 y unidad 2. En la unidad 1 tenemos teoría de conjuntos y en la unidad 2 lógica proporcional. En la unidad 1 entramos a definir los conjuntos. ¿Sí? Sabemos que los conjuntos son grupos de objetos con alguna característica en común, lo cual se pueden representar en un diagrama o encerrando sus elementos en llaves. Ejemplo, tenemos el conjunto E, que con sus elementos Millonarios, Santa Fe, Real Madrid, Barcelona, Arsenal. Y también tenemos ese mismo conjunto representados en llaves. Mismo conjunto E, Millonarios, Santa Fe, Real Madrid, Barcelona, Arsenal. Los conjuntos se determinan en extensión y comprensión. Extensión cuando se escribe uno a uno sus elementos. Ejemplo, amarillo, azul y rojo, conjunto P. Y por comprensión cuando se escribe la característica común de los elementos. P igual colores primarios. Tenemos relaciones entre conjuntos, ¿sí? Tenemos relación entre conjuntos y elementos, ¿sí? Este primero es relación entre elementos es cuando un elemento, ¿sí?, está en un conjunto, se dice que pertenece al conjunto y se escribe con el símbolo E entre el elemento y el conjunto. Si un elemento no pertenece al conjunto, se escribe el símbolo E pero con una rayita entre el elemento y el conjunto. También tenemos relaciones entre conjuntos, ¿sí? La relación entre conjuntos. Por ejemplo, se dice que un conjunto A es un subconjunto de otro conjunto B cuando todos los elementos de A pertenecen a B, ¿sí? Para indicar que un conjunto es subconjunto de otro conjunto, se escribe el símbolo C, o en este caso se le llama contenido a este que parece. Cuando no es, si un conjunto no es subconjunto de otro, se escribe, ¿sí?, la rayita, se escribe el símbolo de contenido, pero ya atravesamos una rayita. Seguidamente hablamos sobre las operaciones que se pueden hacer entre conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la unión, ¿sí? Dice que la unión entre dos conjuntos es otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a cada conjunto. La unión se simboliza con la U, ¿sí? También tenemos la intersección. ¿Qué es la intersección? La intersección es en que entre dos conjuntos es otro conjunto formado por los elementos comunes a los dos conjuntos, ¿sí? La intersección se simboliza con N, con la letra N, ¿sí? Ejemplo, tenemos conjunto R 1, 2, 3, 4, 5, 6 y conjunto N 1, 3, 5, 7, 9, 11, ¿sí? Entonces decimos R intersección N es igual, tenemos que mirar qué elementos de conjunto R se repiten en el conjunto N y lo volvemos a escribir. En este caso sabemos que R, los elementos de R se repiten en N, 1, 3 y 5, ¿sí? También tenemos la otra operación que se llama la diferencia. ¿Qué es la diferencia entre conjuntos? Pues, por ejemplo, la diferencia entre los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B, ¿sí? Bueno, hasta ahí creo que un poquito enredado, pero ahí vamos.
Seguimos con lógica matemática, unidad 2 en lógica proporcional, ¿sí? La lógica proporcional, hablamos de proposiciones. Sabemos que las proposiciones hay verdaderas y hay proposiciones falsas. Ejemplo, una proposición verdadera podemos decir 1 más 4 es igual a 5, ¿sí? Esa es una proporción verdadera. Una proporción falsa puede ser los edificios están en el aire, ¿sí? Falso. Las proposiciones, hay dos elementos de proposiciones, la sintaxis y la semántica, ¿sí? La sintaxis especifica estructuras de las sentencias. ¿Qué tipos de sentencias? Están las atómicas, ¿sí? Y proposiciones atómicas, ¿sí? Por ejemplo, la casa es grande, ¿sí? Y contiene unos símbolos proporcionales, P y Q. Tipos de sentencias están las complejas, ¿sí? O las moleculares, ¿sí? Se construyen mediante conectivos lógicos. Un ejemplo de proposición complejas podría, por ejemplo, decir la carretera, construimos una carretera larga o construimos un puente, ¿sí? Allí hay dos oraciones en la cual podemos utilizar los conectivos lógicos. Los principales son, está la conjunción, ¿sí? La conjunción que tenemos en este caso que se simboliza con una V al revés, y la expresión es y. Luego tenemos, pues aquí tenemos por ejemplo la conjunción, un ejemplo de conjunción, por ejemplo utilizamos la misma oración anterior, que podemos decir construimos una carretera larga y construimos un puente, ¿sí? Ahí ya metemos la simbolización y. Luego sigue la disyunción, que se simboliza con una V. La expresión es o. En este caso utilizamos la misma oración. Podemos decir construimos una carretera larga o construimos un puente. Ahí ya tenemos el ejemplo de disyunción. Seguimos con la implicación. La implicación es una flechita. En este caso la implicación, podemos decir un ejemplo. Si el edificio es muy alto, construimos elevadores, ¿sí? Ahí ya incluimos la implicación. Sigue la bicondicional o la, ¿sí? Que se simboliza con dos flechitas al extremo, ¿sí? Por ejemplo, la misma oración de la anterior. El edificio resistiría el temblor si y solo si tiene un sistema antisísmico, ¿sí? Entonces ya incluimos ahí la bicondicional. La negación, dos rayitas o una, la expresión no. Entonces decimos, por ejemplo, con una oración, la casa no es grande, ¿sí? Ahí ya tenemos la oración con utilizando el símbolo de la negación, no, ¿sí? Bueno, seguimos con la semántica, ¿sí? Los elementos de la semántica. Pues gracias a todos esos otros signos o esos conectivos lógicos, ¿sí? Podemos construir, con la semántica se permite definir la regla para determinar el valor de la verdad de una sentencia, ¿sí? Ya con estos principales o conectivos lógicos podemos construir la tabla de la verdad, ¿sí? De acuerdo a la conjunción o la implicación o la disyunción. ¿Listo? Creo que por ahorita termino esta oración y finalizo con eso. Muchas gracias.